Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de termodinámica. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho. Espero que el tema que veremos el día de hoy les guste y sea muy útil para todos. El tema que veremos el día de hoy será ecuaciones de estado de gas ideal. Si recuerdan, en el video anterior vimos las tablas de propiedades. Las tablas de propiedades proporcionan información muy exacta acerca de las propiedades. Es decir, esas tablas se generan a partir de experimentación, pero son muy voluminosas y vulnerables a algún tipo de error. Un enfoque más práctico y deseable sería tener entre las propiedades algunas relaciones simples que sean suficientemente generales y precisas. El día de hoy vamos a ver lo que son ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado relacionan las propiedades de una sustancia, la presión, la temperatura, el volumen específico, etc. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denomina ecuación de estado. Hay varias ecuaciones de estado, algunas sencillas y otras muy complejas. La más sencilla y mejor conocida para sustancias en la fase gaseosa es la ecuación del estado de gas ideal, la que veremos el día de hoy, la cual predice el comportamiento de la presión, el volumen específico y la temperatura de un gas con bastante exactitud, dentro de alguna región elegida adecuadamente. La palabra gas y vapor a menudo las hemos estado ocupando como un sinónimo, y comúnmente a la fase de vapor de una sustancia se le llama gas cuando su temperatura es más alta que la temperatura crítica. Si recuerdan muy bien, cuando vimos lo de los domos, habíamos dicho que en la parte superior estaba el punto crítico. Entonces, si está por encima de este punto crítico, vamos a decir que estamos hablando de un gas. Y cuando está por debajo de ese punto crítico, vamos a estar hablando de un vapor. Entonces, como estaba comentando, si es un gas, la sustancia de fase gaseosa con una temperatura mayor a la temperatura del punto crítico. Y si es un vapor, la sustancia en fase gaseosa con temperatura menor a la temperatura del punto crítico. Y para esto, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a la relación de presión por volumen específico igual a la constante del gas por su temperatura. Para intereses prácticos, muchos gases familiares como el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón y dióxido de carbono, e incluso algunos más pesados como el criptón, pueden tratarse como gases ideales, con un margen de error insignificante. ¿Esto qué quiere decir? Que con un error menor de el 1%. Sin embargo, los gases densos como el vapor de agua en las centrales eléctricas y el vapor de refrigerante en los refrigeradores no deben considerarse como gases ideales. Ahora veremos la ecuación de estados de gases ideales, la cual nos dice que la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por su temperatura. Hay que tener claro que la presión y la temperatura son absolutas. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión es en base a la presión en vacío y la temperatura ya tiene que ser en Kelvin si estamos hablando del sistema internacional o Rankine si estamos hablando del sistema inglés. Para poder determinar la constante del gas se puede hacer una división entre la constante universal de los gases y esto dividirlo entre su masa molar o peso molecular. Hay que recordar que la constante universal de los gases puede tomar valores de 8.3144 kilojoules entre kilomol por Kelvin, o dependiendo qué unidades queramos esta constante, aquí existen varios valores. Es la misma constante pero con diferentes unidades, las cuales ustedes podrán ocupar más adelante. Por ejemplo, la constante del gas del aire es 0.2770, la constante del helio es 2.0769, del argón es 0.2081 y del nitrógeno son 0.2968. Y hay que recordar que la masa es igual a
la masa molar por el número de moles. Hay diferentes formas de escribir la ecuación. También la podemos escribir con la masa, en el cual en nuestro caso sería la presión por el volumen igual a masa por la constante del gas y su temperatura. También la podemos poner con base a la constante universal de los gases, que sería la presión por el volumen igual a el número de moles por la constante universal por la temperatura. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un sistema cerrado en el cual no entra ni sale masa? Bueno, podríamos tener cuando un gas ideal pasa de un estado 1 a un estado 2 y tenemos una presión 1, un volumen 1 entre una temperatura 1. Esto va a ser igual a su masa por la constante del gas, ¿cierto? Y cuando pasemos a un estado 2, tendremos una presión 2, un volumen 2 y todo esto sobre una temperatura 2. Y va a ser igual a la masa por la constante del gas. ¿Esto qué quiere decir? Que como no hay entrada ni salida de masa, la masa va a ser constante. Y como su nombre lo dice, la constante del gas no va a variar. Esto quiere decir que podríamos igualar la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1. Esto puede ser igual o va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre temperatura 2. En esta parte vamos a hablar del factor de compresibilidad. La ecuación de gas ideal es muy simple, por lo tanto muy conveniente de usar, pero los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toman en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad. Este factor que compensa la falta de idealidad de un gas, este factor que compensa la falta de qué tan ideal es un gas. Esto quiere decir que si el valor de Z es muy cercano a 1, nuestro gas se comporta de una forma ideal. Pero si este valor de Z se acerca más a 0, nuestro gas es muy poco ideal. El factor de compresibilidad se puede deducir a partir de la temperatura reducida y la presión reducida del gas. ¿Esto cómo lo sacamos? Bueno, la presión reducida va a ser igual a la presión que está en el sistema entre la presión en el punto crítico. Y la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura que hay en el sistema entre la temperatura del punto crítico. Y la podemos determinar mediante la siguiente carta. Entonces, si tuviéramos una temperatura reducida de 1.2 y la podemos poner junto a una presión reducida. A una presión reducida de 3 y 1.2 tenemos un factor de compresibilidad de 0.55. Aquí está para diferentes gases. Cuando no conocemos la presión y la temperatura, sino la presión y el volumen específico o la temperatura y el volumen específico, se define el volumen específico pseudo reducido o B subíndice R, que sería el volumen reducido igual a el volumen de nuestro sistema actual entre nuestra constante del gas por la temperatura crítica entre la presión del punto crítico. Entonces, observando la carta se concluye que a presiones muy bajas la presión reducida es menor que 1. Los gases se comportan como ideales sin importar la temperatura. A temperaturas altas de la temperatura reducida mayores a 2, es posible suponer que el gas se comporta como ideal independientemente de la presión. La desviación de un gas con respecto al gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Como pueden observar, entre más cercano estén a 1, eso quiere decir que en este punto todos se comportan de forma ideal. Esto quiere decir que una presión reducida un poco baja. También existen otras ecuaciones de estado. Existe la ecuación de estado de Van der Waals, ecuaciones de estado de Vitry-Widman, ecuaciones de estado de Benedict-Zubin y la ecuación de estado virial.
Para que quede un poco más claro, vamos a resolver un pequeño ejemplo. El ejemplo dice, determine la presión del vapor de agua a 600 grados Fahrenheit y 0.51431 pies cúbicos sobre libras masa. Con, inciso A, las tablas de vapor, inciso B, la ecuación de gas ideal y inciso C, la carta de compresibilidad generalizada. Ahora, si lo que queremos es solucionar este problema, primero lo que tenemos que hacer es encontrar nuestros valores de temperatura crítica y presión crítica y volumen crítico. Entonces nos vamos a nuestra tabla A1E. ¿Por qué la tabla A1E? Porque esta está en unidades inglesas y nuestro problema está en unidades inglesas. Si nuestro problema estuviera en unidades internacionales, nos iríamos a la tabla A1. En este caso, iremos a la tabla A1E y buscamos, estamos hablando de agua, vamos a buscar la sustancia agua. Y la temperatura crítica son 1164.8 grados Rankine. La presión son 3200 y el volumen son 0.90 pies cúbicos sobre libras mol. Ahora vamos a transcribir estos datos que nos dieron en las tablas y proseguimos. Para el inciso A, la presión del estado especificado se determina usando la tabla A-6E, usando los datos de el volumen específico que nos dieron, que es 0.51431 pies cúbicos sobre libras masa, y la temperatura, que son 600 grados Fahrenheit. Y nos vamos a nuestra tabla y vamos a buscar en 600 grados Fahrenheit, donde tenemos un volumen específico de 0.51431. Y eso lo tenemos en esta parte, en este apartado, a 600 grados Fahrenheit y un volumen específico de 0.51431. ¿Qué pasa si en este caso tenemos el volumen específico exactamente como está en la tabla? Pero si tuviéramos un volumen específico menor, tendríamos que hacer una interpolación entre esta y esta, o entre esta y esta otra tabla, ¿vale? Entonces, como aquí la tenemos en automático, vemos que la presión, la que está en este sistema, son 1000 psi. Entonces, nuestra respuesta correcta es que la presión está a 1000 psi. Ahora, para nuestro inciso B, que la presión de vapor de agua, suponiendo como un gas ideal, usaremos nuestra ecuación de gas ideal previamente vista, la cual dice que la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por su temperatura. Y si lo que despejamos es la presión, que es lo que queremos encontrar, vamos a necesitar su constante del gas, la temperatura y el volumen específico. Entonces, nuestro volumen específico ya lo sabemos, debido a que en nuestro problema lo menciona, que son 0.51341 pies cúbicos sobre libras masa. Ahora, lo que ocupamos conocer es la constante del gas, que en este caso es vapor de agua, y su constante son 0.5956, que se encuentra en este lado. Y por último, su temperatura, que en este caso son 1060 Rankine. ¿Esto cómo lo obtuvimos? Pues transformando esos 600 grados Fahrenheit a la escala de Rankine. Ahora, una vez haciendo esta multiplicación y división, lo que vamos a obtener que son 1228 psi, lo cual lo vamos a poner en este lado para que no se nos olvide y podamos comparar todos los resultados. Ahora, por último, vamos a determinar la presión mediante el factor de corrección Z. Para eso, primero tenemos que calcular nuestro volumen pseudo reducido y nuestra temperatura reducida. Habíamos dicho que nuestro volumen pseudo reducido va a ser igual a nuestro volumen específico real entre la constante del gas, la temperatura en el punto crítico, entre la presión en el punto crítico. Todos estos datos ya los tenemos.
Este es nuestro volumen real, el cual nos da el problema, que son 0.51431. Estos 3200 psi son la presión en el punto crítico, que también la sacamos de nuestra tabla en el primer paso. Y esto es entre la constante del gas, que también la tenemos, que son 0.5956, y multiplicado por la temperatura del punto crítico, que también la tenemos desde nuestro primer paso, que son 1164.8 Rankine. Y si hacemos esta operación, nos va a dar 2.372. Ahora, para sacar la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura entre la temperatura en el punto crítico. La temperatura de nuestro sistema, como les había dicho, son 600 grados Fahrenheit, pero convertidos a Rankine son 1060 Rankine. Y esto es dividido entre 1164.8, que es la temperatura en el punto crítico. Y eso nos va a dar como resultado 0.93. Una vez teniendo estos dos valores, el del volumen pseudo reducido y la temperatura reducida, vamos a nuestra tabla. Entonces, con nuestro valor de 2.372 de volumen pseudo reducido, que sería entre esta y esta línea, estas que ustedes ven aquí, y nuestro dato de 0.91, que sería de nuestra temperatura reducida. Aquí tenemos al 1, aquí tenemos 0.95 y aquí tenemos 0.9. Quiere decir que es un poquito más arriba de este. Y si interpolamos, más o menos vamos a ver que estaremos por aquí de la línea. Y si de este punto, donde las dos líneas coinciden, esta y esta otra línea, la bajamos, veremos que son aproximadamente 0.33, ¿ok? Entonces la pondremos en este lado, que nuestra presión reducida son 0.33, nuestra presión crítica son 3200 psi, por lo tanto nuestra presión va a ser 0.33 por 3200, lo cual nos da un valor de 1056 psi. Y si tomamos en cuenta que nuestro valor de la presión por las tablas es mucho más preciso, que este es nuestro dato correcto, aquí podemos ver que tenemos un error de el 22%. Y aquí en este otro, con nuestro factor de corrección, tenemos solamente un error de 5.6%. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado este video. Y no olviden suscribirse, darle like al video. Y nos vemos hasta la próxima.